El viento del desierto soplaba con fuerza aquella mañana, levantando nubes de polvo dorado sobre el pequeño pueblo de Dry Creek, un asentamiento perdido entre colinas áridas, cactus solitarios y caminos de tierra donde apenas crecía la esperanza. Era un día distinto, un día que quedaría grabado en la memoria de todos sus habitantes. Nadie lo decía en voz alta, pero en los ojos de los hombres, en las manos temblorosas de las mujeres y en el silencio de los niños, se respiraba una verdad amarga. Una muchacha blanca iba a casarse con un apache. Su nombre era Clara Whitmore, y tenía apenas 19 años. Su piel era pálida como la flor del desierto que florece una sola noche, y su cabello rubio caía en suaves ondas sobre los hombros. Era hija de Edward Whitmore, dueño de la tienda general del pueblo, un hombre de aspecto severo y mirada temerosa, que había hecho fortuna vendiendo provisiones a los soldados del fuerte cercano y a los colonos que pasaban rumbo al oeste. Nadie hubiera imaginado que la hija de un comerciante respetado, educada entre libros, flores y piano, terminaría convertida en una prenda humana de paz entre dos mundos que nunca habían aprendido a convivir. Todo había comenzado semanas atrás, cuando un grupo de colonos envalentonados por la codicia cruzó el límite del territorio apache para cazar. Los apaches, que consideraban sagradas aquellas tierras, los enfrentaron. 3 colonos murieron, y el rumor de venganza se extendió como fuego en la hierba seca. El ejército, incapaz de controlar el odio mutuo, temía una guerra abierta. Fue entonces cuando el coronel del fuerte proclamó una solución desesperada: unir a las dos comunidades por medio de un matrimonio simbólico. El jefe apache, Nantan Lobo Gris, accedió, pero impuso una condición. La unión debía ser con una mujer respetada entre los blancos, no una cualquiera, sino alguien que representara la pureza de su pueblo. Y los ojos de todos, como atraídos por la cobardía y la conveniencia, se volvieron hacia Edward Whitmore. Su hija joven, hermosa y educada, era el sacrificio perfecto para preservar la paz. Clara no tuvo elección. Su padre le comunicó la decisión en la penumbra de la tienda, con las puertas cerradas y el corazón temblando. «Clara, es por el bien de todos», dijo él sin poder sostenerle la mirada. «Si no aceptas, habrá sangre. Tu madre, nuestras casas, el pueblo entero, todo arderá». Ella no respondió. El silencio fue su grito más grande. Esa noche, lloró hasta quedarse dormida, aferrada a un rosario que había sido de su madre fallecida. No por miedo al apache, sino por la traición del destino. A los 19 años, su futuro había sido vendido en nombre de la paz. El día de la boda, Dry Creek amaneció cubierto de polvo y rumores. Las calles, que solían oler a pan recién hecho y a madera, olían a tensión. Los soldados del fuerte custodiaban la iglesia, los colonos se agolpaban frente al porche del salón, y las mujeres cuchicheaban con los pañuelos cubriéndose el rostro. A lo lejos, un grupo de jinetes apaches se acercaba. Sus siluetas recortadas contra el sol parecían fantasmas antiguos. Montaban caballos fuertes y sus cuerpos, adornados con plumas, cuentas y símbolos sagrados, hablaban de orgullo. En el centro del grupo cabalgaba Taza, el hijo del jefe. Cuando desmontó, el pueblo entero contuvo la respiración. Era un hombre joven, de mirada profunda y serena, con el rostro marcado por la vida del desierto. No había en él arrogancia ni violencia, solo una calma imponente. Vestía una camisa blanca, limpia, sin armas visibles. En su cuello, un collar de piedras turquesas brillaba bajo el sol. En sus manos llevaba algo envuelto en tela, un objeto que nadie alcanzó a ver. El pastor aguardaba en las puertas de la iglesia. Detrás de él, Clara apareció acompañada de su padre. Su vestido era sencillo, de encaje blanco y mangas cortas, y su rostro, aunque pálido, mostraba una dignidad que impresionó incluso a sus detractores. Caminó con paso firme, aunque cada paso pesara como una piedra. Cuando llegó frente al altar improvisado, levantó la vista y lo vio. Taza. Fue un instante breve, pero eterno. Sus miradas se cruzaron y algo cambió. En sus ojos oscuros, Clara no vio amenaza ni triunfo, sino respeto y un leve atisbo de compasión. El pastor carraspeó y comenzó la ceremonia. El silencio se apoderó del lugar, solo interrumpido por el murmullo del viento. Clara Whitmore, ¿aceptas por esposo a Taza, hijo de Nantan Lobo Gris?, preguntó el pastor con voz temblorosa. Ella dudó.
Podía sentir las miradas de todo el pueblo sobre ella, las de los soldados, las de las mujeres que la compadecían y las de los hombres que la juzgaban. Sentía que su vida entera pendía de esa palabra, pero al mirar nuevamente al joven apache, sintió que él no la presionaba, solo la miraba, esperando su verdad. «Acepto», susurró finalmente. Entonces el viento se levantó, haciendo que el velo blanco ondeara como una bandera de tregua. Los apaches golpearon el suelo con sus tambores en señal de aprobación. Los blancos, en cambio, se quedaron inmóviles, sin aplaudir, sin decir palabra. La paz estaba sellada, pero en los corazones, la guerra seguía viva. Después de la ceremonia, el grupo apache se preparó para regresar a su campamento en las colinas. Clara fue invitada, o más bien obligada a acompañarlos. Su padre la despidió con un abrazo breve, sin poder ocultar la culpa que lo carcomía. «Volverás pronto», dijo él mintiendo. «Todo esto pasará». Ella no respondió. Subió al caballo que Taza había traído para ella. El sol caía sobre el horizonte cuando partieron, dejando atrás el pueblo y sus murmullos venenosos. Las montañas se teñían de rojo y el cielo parecía arder. Durante el viaje Taza no dijo una palabra. Cabalgaba a su lado observándola de reojo, asegurándose de que no cayera. A mitad del camino le ofreció agua. Ella la tomó sin agradecer, aún prisionera de su resentimiento. Pero al llegar al campamento apache, algo cambió. Esperaba encontrar barbarie, violencia, miradas hostiles. En cambio vio orden, belleza y respeto. Las mujeres trabajaban tejiendo. Los niños jugaban entre las tiendas. Los ancianos contaban historias frente al fuego. No había miedo, sino comunidad. El jefe Nantán la recibió con solemnidad. «Eres bienvenida entre nosotros, hija del sol», dijo en un inglés pausado. «No eres esclava, eres símbolo de paz». Clara no supo qué responder. Taza le indicó una tienda adornada con plumas y mantas finamente tejidas. «Aquí dormirás», le dijo. «No serás forzada a nada. Hasta que el respeto florezca tendrás libertad». Ella lo miró incrédula. «¿Y si quiero volver?», preguntó. Taza bajó la mirada hacia el suelo arenoso. «Cuando el tiempo lo permita podrás elegir, pero primero debes conocer. Nadie comprende lo que teme desde lejos». Esa noche, el fuego del campamento iluminó los rostros de los apaches. Las mujeres cantaban melodías suaves, los hombres golpeaban tambores y el cielo parecía más grande que nunca. Clara, sentada frente a su tienda, observaba las llamas con el corazón dividido. Por primera vez, comprendía que el mundo era más vasto que el límite de su pueblo. Miró a Taza, que estaba de pie junto a su padre. Hablaban en su lengua, pero había una calma en sus gestos, una nobleza que la desconcertó. No parecía un salvaje como le habían contado toda su vida. Parecía un hombre en paz consigo mismo. Antes de retirarse, él se acercó y dejó algo frente a ella. Una pequeña piedra turquesa tallada con símbolos tribales. «Para protegerte de los malos sueños», le dijo. «Es tuya». Ella la tomó con las manos temblorosas. No era oro ni joya ni riqueza. Pero por alguna razón, ese pequeño objeto brillaba más que cualquier cosa que hubiera poseído en Dry Creek. Esa noche, bajo un cielo inmenso lleno de estrellas, Clara Whitmore comprendió que su destino acababa de cambiar. No sabía si era el principio de su libertad o el inicio de una historia que nadie entendería, pero en lo más profundo de su corazón, una voz suave, quizás la del viento, quizás la suya, le susurró que aquel hombre, aquel apache al que le habían obligado a pertenecer, no sería su verdugo, sino su verdad. El amanecer en el campamento apache era distinto al de Dry Creek. No había campanas, ni disparos de advertencia, ni el bullicio de hombres discutiendo por oro o ganado, solo el murmullo del viento entre las colinas, el crepitar del fuego que aún ardía en los restos de la noche, y el canto lejano de las aves del desierto que despertaban antes del sol. Clara abrió los ojos lentamente. Había dormido en una tienda de piel suave, sobre mantas bordadas con símbolos que no comprendía. La piedra turquesa que Taza le había dado reposaba junto a su mano. Durante la noche había soñado con su madre, con su casa, con el sonido del piano en las tardes, pero también con el fuego, con el desierto, y con unos ojos oscuros que la miraban en silencio. Al salir, la luz del alba la envolvió. Las mujeres apaches ya estaban preparando la comida, moliendo maíz, calentando agua, cuidando a los niños. La saludaban con gestos amables, aunque sin hablar.
Clara no sabía si aquello era cortesía o simple curiosidad. Poco después, Taza apareció. No llevaba pintura de guerra ni armas. Vestía una camisa clara y pantalones de piel curtida. Caminaba con la misma serenidad de siempre. Al verla, inclinó ligeramente la cabeza. «¿Dormiste bien?», preguntó en su inglés algo torpe. «Sí», respondió ella con timidez. «Gracias por la manta». Él asintió y luego señaló el horizonte. «Hoy iremos al río. Las mujeres recogen agua y flores. Es costumbre de bienvenida». Ella lo observó en silencio. No sabía si aceptar, pero había algo en su tono que no sonaba como una orden, sino como una invitación, y así sin pensarlo demasiado lo siguió. El sendero serpenteaba entre piedras rojizas y arbustos resecos. A cada paso, Clara sentía como el aire del desierto se volvía más limpio, más puro. Taza caminaba unos pasos delante, pero de vez en cuando se giraba para asegurarse de que ella no tropezara. Cuando llegaron al río, el paisaje cambió. Un hilo de agua clara corría entre juncos y sauces, y la tierra era más fresca, casi verde. Clara se agachó y tocó el agua. Era fría, cristalina. Su reflejo se mezclaba con el azul del cielo. Por primera vez en semanas sonrió. Taza la observó desde cerca. «El río escucha», dijo con voz baja. «Si le hablas, lleva tus palabras lejos, más allá del miedo». Ella frunció el ceño sin entender. «¿El río escucha?» «Sí. Todo lo que fluye escucha. Las montañas guardan secretos, el viento lleva recuerdos, y el río limpia los corazones». Clara bajó la mirada. «Ojalá pudiera limpiar el mío», susurró. Él no dijo nada, solo se acercó. Tomó una pequeña piedra del agua y la colocó en sus manos. «Guárdala. Cuando regreses a tu gente sabrás qué significa». Sus palabras la confundieron. «¿Regresar?», preguntó ella sorprendida. «¿Me dejarías volver?». Taza la miró fijamente. «No eres prisionera, Clara. Nadie que respire bajo el mismo cielo puede ser dueño de otro». Hubo un largo silencio. Las mujeres apaches seguían recogiendo flores y cantando. Clara sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había escuchado que los apaches eran salvajes, que no conocían el honor ni la compasión. Pero ese hombre, con su voz tranquila y su sabiduría simple, parecía más civilizado que cualquiera en Dry Creek. Mientras tanto, en el pueblo, a kilómetros de allí, Dry Creek ardía en rumores. La boda había dejado una herida profunda. Algunos decían que la muchacha había sido entregada por ambición de su padre. Otros que el ejército la había vendido para evitar un conflicto. En las noches las mujeres rezaban por ella. Los hombres murmuraban en los salones, y los más cobardes decían que seguramente ya estaba muerta. Edward Whitmore, consumido por la culpa, no podía dormir. Cada día abría su tienda con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Los soldados del fuerte le decían que la paz se había mantenido gracias a su sacrificio, pero en su corazón sabía que había condenado a su propia hija. Y entonces, una mañana, llegó un mensajero apache. Entró al pueblo con una bandera blanca y un paquete pequeño envuelto en piel. Nadie se atrevió a detenerlo. Caminó directo hasta la tienda de Edward y sin decir palabra, le entregó el paquete. Dentro había una piedra azul, igual a la que Taza le había dado a Clara, y un mensaje escrito con letras torpes. «Tu hija vive. No sufre. Aprende. Y cuando esté lista, volverá». El mensaje corrió por todo el pueblo como fuego. Algunos lo tomaron como burla, otros como amenaza. Pero para Edward fue una herida abierta. Su hija no solo estaba viva, sino que no pedía ser rescatada. Esa noticia trajo silencio. Un silencio que se extendió por días, como si el viento se hubiera detenido sobre Dry Creek. Nadie se atrevía a hablar del tema en voz alta. La paz seguía firme, pero a un precio que nadie entendía del todo. El regalo que crecía en el silencio. De vuelta en el campamento los días pasaban. Clara comenzó a aprender palabras en la lengua apache. Las mujeres le enseñaron a moler maíz, a coser mantas, a entender los símbolos bordados que representaban sueños y espíritus. Cada símbolo tenía un significado: una flecha para la valentía, una espiral para el tiempo, una mano abierta para la verdad. Pero lo que más la sorprendió fue la manera en que los apaches trataban la tierra. No la explotaban, no la cortaban a pedazos, no la ensuciaban, vivían con ella, no sobre ella, y poco a poco,
Clara sintió que el desierto ya no era su enemigo. Una tarde, Taza la llevó hasta un risco alto desde donde se veía todo el valle. El sol se hundía detrás de las montañas, y los colores del cielo parecían fuego líquido. «Desde aquí miro a mi pueblo», dijo él, «y ahora también miro el tuyo. Ambos están en este mismo suelo». Clara lo observó. «En mi pueblo creen que la tierra nos pertenece. En el mío creemos que pertenecemos a la tierra», respondió Taza. Hubo un silencio largo, profundo. Clara comprendió que aquel hombre no era lo que su mundo le había enseñado a temer. Era fuerte, sí, pero también sabio. No hablaba mucho, pero cada palabra tenía peso. Desde entonces comenzó a acompañarlo en sus recorridos. Lo veía ayudar a los ancianos, cuidar a los caballos, reparar chozas, enseñar a los niños, y cada gesto suyo, cada mirada, comenzaba a derrumbar el muro que ella misma había levantado dentro de su pecho. A veces por la noche, Taza se sentaba junto al fuego y le contaba historias de sus antepasados, de dioses que bajaban del cielo en forma de relámpagos, de espíritus que habitaban en los animales. Clara escuchaba fascinada. En esas historias había más poesía que en cualquier libro que había leído. Un día, mientras ambos tejían una red de pesca, ella le preguntó, «¿Por qué aceptaste casarte conmigo? No me conocías». Taza pensó unos segundos antes de responder. «Porque la guerra no trae vida y pensé que si el amor no nacía, al menos el respeto podría hacerlo». Esa frase se le quedó grabada en el alma. El respeto, algo tan simple, tan poderoso, tan escaso en el mundo que ella había dejado atrás. El regalo prometido. Pasaron semanas. El campamento comenzó a preparar una gran ceremonia. La fiesta de la lluvia. Un ritual sagrado para invocar fertilidad a la tierra. Todos los guerreros y mujeres participarían, y Clara fue invitada a hacerlo también. Al caer la noche, Taza se acercó a ella con un paquete envuelto en cuero fino. «Es costumbre que el esposo entregue un regalo cuando su unión cumple un ciclo», explicó. «No pude hacerlo el día de la boda». Clara lo abrió con cuidado. Dentro había un objeto que la dejó sin palabras. Una escultura tallada en piedra, con la forma de dos manos, una clara y una morena, unidas por una cinta. Los detalles eran tan finos que parecía respirar. «Lo hice yo», dijo Taza con voz baja, «para que el pueblo recuerde lo que costó la paz. No oro, no sangre, sino una promesa». Clara sintió que las lágrimas le ardían. «Es hermoso», susurró. «Pero el pueblo nunca entenderá». Taza sonrió. «Algún día lo harán, y si no, el viento lo contará por nosotros». Aquella noche, bajo las estrellas del desierto, Clara comprendió el verdadero significado del regalo. No era una joya ni una promesa material, era una declaración silenciosa. La unión entre dos mundos que se habían odiado durante siglos, y sin saberlo aún, ese mismo regalo, cuando llegara a las manos del pueblo, haría callar hasta a los más ruidosos enemigos de la paz. El verano avanzaba sobre el desierto como un animal silencioso y cruel. Los días eran largos, el aire olía a polvo y a sol ardiente, y las noches traían un frío que calaba hasta los huesos. Pero en el campamento apache, la vida seguía fluyendo con ritmo tranquilo, como el pulso de la tierra. Clara, que al principio había contado los días esperando escapar, ya no sabía cuántas lunas habían pasado. Había aprendido el idioma de las mujeres, sabía encender fuego, moler maíz y distinguir el canto de las aves que anunciaban tormenta. Había dejado atrás los vestidos de seda blanca y ahora vestía ropa tejida por sus propias manos. Suave, cómoda, adornada con símbolos azules y dorados. Cada día, al amanecer, subía a una colina cercana donde podía ver el horizonte. Desde allí, el sol nacía sobre el mismo camino que la había traído hasta allí, y en su corazón ya no sentía miedo. Solo una pregunta persistía. ¿Quién era ahora? ¿La hija del tendero de Dry Creek? ¿O la mujer que había aprendido a amar el desierto? Taza la observaba de lejos a menudo. No la trataba como esposa en el sentido común de los blancos. No la poseía, no la reclamaba, pero la protegía, la escuchaba, la comprendía. Entre ambos había nacido una cercanía silenciosa, un vínculo más fuerte que cualquier palabra. A veces, al atardecer, cuando el cielo se pintaba de cobre y púrpura, se sentaban juntos frente al fuego.
Tu gente debe pensar que estoy muerta, dijo ella una vez mirando las brasas. Tal vez, respondió él, pero los muertos no sueñan y tú sueñas todas las noches. Clara sonrió con tristeza. Sueño con ellos, con mi padre, con mi casa, pero ya no sé si son recuerdos o fantasmas. Tasa la miró con ternura. Entonces estás viva en dos mundos y eso pocos pueden decirlo. El viento del cambio una tarde. El jefe Nantan Lobo Gris regresó al campamento después de varios días de reunión con el ejército. Había tensión en su mirada. Los apaches habían cumplido con la paz, pero los colonos seguían invadiendo sus tierras en silencio. Nos prometieron respeto, dijo Nantan. Pero el respeto de los blancos tiene precio, y el nuestro no se vende. Tasa escuchaba en silencio. Clara desde un rincón percibió el peligro. Sabía que si la paz se rompía, su unión no habría servido de nada. Esa noche, mientras el campamento dormía, lo buscó. ¿Habrá guerra?, preguntó. Él no respondió de inmediato. Si la hay, no será por deseo, sino por defensa. Pero no temas, Clara. La tierra protege a quienes caminan con verdad. Ella quiso creerlo, pero el miedo se le clavó en el pecho como una espina. El rumor del regalo unos días después. Un grupo de comerciantes blancos llegó hasta el campamento apache con permiso del ejército. Traían telas, herramientas y noticias del exterior. Cuando vieron a Clara, creyeron estar ante una aparición. «Por el cielo, es la hija del tendero Whitmore», exclamó uno. Ella los saludó con una mezcla de vergüenza y orgullo. «Vivo», dijo con voz firme. «Y estoy bien». Los hombres se miraron entre sí, confundidos. «¿Tu padre te busca?», dijo uno de ellos. «Cree que estás muerta, o que te tienen prisionera». «No soy prisionera», respondió ella con calma. «Estoy aquí por decisión, aunque al principio no fue así». Los comerciantes no entendieron, pero antes de partir, le ofrecieron llevar un mensaje de vuelta al pueblo. Clara dudó, pero finalmente aceptó. Escribió una carta con palabras sencillas, temblorosas, y la entregó en sus manos. «Padre, vivo entre ellos. No soy esclava. He aprendido lo que es el honor y el silencio. No sufras por mí. Cuando llegue el tiempo, volveré». Clara también les pidió algo más, que entregaran una caja pequeña que Tasa había tallado. Dentro estaba la escultura de piedra que él le había regalado, las dos manos unidas. «Diles», explicó Tasa al comerciante, «que es un símbolo de lo que aún puede sostenernos». Los hombres partieron, dejando atrás una nube de polvo y preguntas. El regreso del rumor a Dry Creek semanas después. El pueblo de Dry Creek volvió a agitarse. Una carreta llegó al atardecer, y dentro de ella, el comerciante que traía la carta y la caja pidió ver a Edward Whitmore. El tendero, con los ojos gastados por la culpa, apenas podía mantenerse en pie. Cuando leyó las palabras de su hija, sus manos temblaron tanto que el papel casi se le cayó. Su hija estaba viva, su hija había perdonado. Abrió la caja. Dentro la escultura brillaba bajo la luz del sol poniente. Dos manos unidas, una clara y una morena. El silencio cayó sobre la tienda. Los presentes se acercaron. Nadie dijo palabra. Era una pieza sencilla, sin adornos de oro ni piedras preciosas, pero tenía una fuerza que golpeaba el corazón. Un anciano, con voz quebrada, fue el primero en hablar. Eso es lo que debimos entender desde el principio. Y como un viento invisible, el rumor se extendió por todo el pueblo. La hija del tendero vive con los apaches, y les ha enviado un regalo. Al principio hubo burlas, incredulidad, pero cuando el pastor y los soldados vieron el objeto, también guardaron silencio. Algunos sintieron vergüenza, otros curiosidad. Los más sabios comprendieron que aquel pequeño símbolo era más poderoso que cualquier tratado o palabra del gobierno. Edward colocó la escultura en la ventana de su tienda, para que todos pudieran verla, y con el tiempo los visitantes que pasaban por Dry Creek contaban la historia. La muchacha que fue entregada a los apaches envió desde el desierto un regalo que hizo callar a todo el pueblo. Mientras tanto, en el campamento, Clara no sabía que su carta y el regalo habían llegado. La vida seguía su curso. Había comenzado a enseñar a las mujeres a leer algunas palabras en inglés, y ellas, a cambio, le enseñaban su lengua y sus canciones. Entre risas y cantos, el campamento empezó a verla no como una extranjera, sino como una hermana.
Una noche, durante una ceremonia, Nantán Lobo Gris se acercó a ella. «Tú ya no perteneces a un solo pueblo», le dijo. «Ahora eres puente entre dos soles». Clara no entendió del todo, pero sintió el peso de aquellas palabras. Después, Taza la llevó aparte, a un claro donde el cielo parecía más cerca de la tierra. «Hay algo que debes saber», dijo. «Tu carta llegó, tu padre sabe que vives, y el regalo hizo más por la paz que todos los acuerdos de los hombres». Clara lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «El viento trae noticias», sonrió él, «y el viento no miente». Ella se quedó en silencio largo rato observando las estrellas. «Entonces, ya no somos enemigos», dijo finalmente. «Nunca lo fuimos», respondió Taza. «Solo olvidamos escucharnos». Él extendió la mano, y Clara la tomó. No había fuego ni promesas, solo una paz profunda, el tipo de paz que se gana cuando se sufre, cuando se comprende el valor del silencio y del respeto. Esa noche, bajo la inmensidad del cielo apache, se miraron como iguales. Por primera vez, Clara entendió que la unión impuesta por otros se había transformado en algo verdadero. Un amor forjado no por deseo, sino por reconocimiento. El regreso inesperado un mes después, un mensajero del fuerte llegó al campamento. Traía un mensaje del coronel. Los acuerdos de paz se mantenían, y el pueblo de Dry Creek había pedido enviar una delegación para agradecer a los apaches por su respeto. Entre los nombres de los que deseaban ir, estaba Edward Whitmore. Clara quedó paralizada. Después de tantos meses volvería a ver a su padre. Los preparativos comenzaron. Taza, aunque tranquilo, parecía pensativo. «Tu padre vendrá. Él querrá verte», dijo. «Pero la pregunta es, ¿querrás tú volver?» Ella no supo qué contestar. Había encontrado en el desierto algo que su mundo nunca le había dado: libertad. Pero también sabía que su padre había sufrido. «No lo sé», susurró. «Solo sé que quiero mirarlo a los ojos y que vea que sigo siendo su hija. Aunque mi alma tenga otro color». El silencio antes del encuentro, el amanecer del día siguiente, fue más tranquilo de lo habitual. El aire olía a polvo, sí, pero también a cambio. Clara preparó su cabello, se colocó el collar de turquesas que Taza le había dado y guardó la piedra azul de la primera noche en su bolso. Mientras el sol se alzaba, vio una pequeña caravana acercarse desde el horizonte. Los caballos levantaban una nube dorada. Entre ellos reconoció una figura que avanzaba con paso torpe, envejecido por la culpa y el tiempo. Su padre. Taza permaneció a su lado, en silencio. Cuando los recién llegados desmontaron, Edward la vio, y en ese instante, la historia del desierto cambió de nuevo. Pero esa parte, el reencuentro, las lágrimas y el verdadero sentido del regalo, pertenece al próximo capítulo. El viento soplaba fuerte sobre las llanuras aquella noche. Las estrellas parecían temblar detrás de las nubes, como si también presintieran que algo iba a romper la calma. En el campamento apache, Clara estaba sentada junto al fuego, con el collar que Taza le había hecho brillando sobre su cuello. Era su tesoro más preciado, no por su valor, sino por lo que representaba: la unión entre dos mundos que habían decidido no odiarse más. Pero lejos de allí, en Dry Creek, el odio comenzaba a despertar de nuevo. El coronel del destacamento militar había recibido nuevas órdenes. En la capital territorial, algunos políticos y comerciantes poderosos estaban molestos. La alianza con los apaches había frenado la expansión de sus rutas y el comercio de tierras. Decidieron que la paz debía terminar. «Esa muchacha debe volver al pueblo», dijo el coronel golpeando su escritorio. «Si no la devuelven, tomaremos el territorio por la fuerza». El padre de Clara, Henry Whitmore, al oír la noticia, cayó de rodillas. «Por el amor de Dios, no lo hagan. Mi hija está viva, está bien. Romper este acuerdo traerá sangre». Pero el coronel no escuchó. Los soldados comenzaron a prepararse. Al amanecer, los cascos de los caballos resonaron en la tierra seca. Henry, desesperado, montó su viejo caballo y cabalgó hacia las montañas con la esperanza de llegar antes que ellos. En el campamento, Taza sintió el peligro antes de verlo. El instinto del guerrero se encendió. Ordenó que las mujeres y los niños se refugiaran en los barrancos y que los hombres formaran un círculo de defensa. Clara quiso quedarse a su lado, pero él le tomó las manos y dijo: «No, Flor Blanca,
Si algo me pasa, tú debes vivir. No me esconderé, respondió ella con firmeza. No puedo perderte, ni perder lo que construimos. Tasa la miró y por un instante su serenidad habitual se quebró. La abrazó con fuerza. Entonces quédate cerca del fuego, dijo, allí donde empieza la vida, y donde el espíritu escucha. El sonido de los disparos llegó poco después. Los soldados descendían por la colina, disparando al aire para intimidar. Los apaches respondieron con gritos y flechas. El caos se extendió entre el polvo y el humo. Clara, de rodillas, rezaba mientras veía a hombres caer, tanto apaches como soldados. De pronto, entre la confusión, apareció su padre. ¡Clara!, gritó corriendo hacia ella. «Tenemos que irnos». Ella lo abrazó con lágrimas. «Padre, no puedo». «Te van a matar, hija». «No, padre. Ellos me salvaron». Henry la tomó del brazo intentando arrastrarla, pero entonces una bala pasó silbando a su lado. Ambos se agacharon. Clara miró al frente y vio a Tasa forcejeando con un soldado. Lo desarmó sin matarlo, y en su gesto había algo que todos los presentes notaron. Moderación, no venganza. De pronto el coronel apareció, apuntando con su revólver directamente a Tasa. «Suelta el arma, salvaje», rugió. Tasa levantó las manos lentamente, sin miedo. Clara se interpuso entre ambos. «No dispare», gritó. «Él no es su enemigo». El coronel, confundido por el valor de la joven, dudó un segundo. Pero la tensión era tan alta que bastó un mal movimiento para que el caos volviera. Un soldado disparó sin orden. El eco resonó como un trueno. Tasa cayó de rodillas, una mancha roja extendiéndose en su costado. «No». Clara corrió hacia él sosteniéndolo entre sus brazos. Tasa la miró con los ojos nublados por el dolor, pero aún sonrió. «El collar, guárdalo, es tu voz. Cuando yo no esté». El coronel, al ver la escena, pareció despertar de un trance. Los soldados se detuvieron. Nadie se movía. Solo se escuchaba el gemido del viento. Henry se levantó enfurecido. «Esto es lo que llaman justicia». «Han matado al único hombre que trajo paz». El coronel bajó su arma. Su mirada vacilaba entre la culpa y la vergüenza, pero antes de que pudiera hablar, un rugido de tambores llenó el valle. Los apaches rodearon el lugar, y el jefe Nantán Lobo Gris avanzó con paso firme sosteniendo su lanza. «El hijo de mi sangre ha caído», dijo con voz grave. «Pero no habrá venganza. Si esta mujer habla». Todos miraron a Clara. Ella se levantó lentamente, con el rostro cubierto de lágrimas, y levantó el collar al cielo. «Este es el regalo de mi esposo», gritó con toda su fuerza, hecho con sus manos, con su alma. Él no buscaba guerra sino unión. Y ustedes lo han roto. El silencio que siguió fue absoluto. Ni los soldados ni los apaches se movieron. El viento soplaba, haciendo brillar la cruz y la turquesa bajo la luz del sol. En ese instante algo cambió. El coronel bajó la cabeza. «Retírense», ordenó en voz baja a sus hombres. «Nadie más morirá hoy». Los soldados se alejaron uno a uno. Los apaches permanecieron quietos, observando cómo Clara seguía de pie, temblorosa pero firme, junto al cuerpo de Tasa. Henry se arrodilló junto a su hija, llorando en silencio. Durante horas el campamento se mantuvo inmóvil. Cuando el sol comenzó a caer, los apaches realizaron un ritual. Tasa fue envuelto en pieles sagradas, su cuerpo colocado mirando hacia el poniente donde el espíritu descansa. Clara, vestida con la misma túnica que él le había dado el día de su boda, colocó el collar sobre su pecho y susurró. No fue en vano. Nos escucharán. Esa noche Nantán Lobo Gris se acercó a ella. Tu esposo murió como un guerrero de la paz, dijo con solemnidad. Su espíritu te acompañará siempre. Clara respondió en apache con voz temblorosa. Dagoni, mi elección. El jefe asintió con respeto y ordenó que la dejaran decidir su destino. Ella podría quedarse entre ellos o regresar al pueblo. Clara miró el horizonte y pensó en Dry Creek, en su padre, en el miedo y el odio que aún persistían. Luego miró el fuego del campamento, el cielo estrellado, la tierra donde Tasa descansaba, y supo la respuesta. Me quedaré, dijo, porque alguien debe contar su historia. Cuando volvió a Dry Creek semanas después fue solo para llevar un mensaje. Llevaba en la mano el collar reconstruido, ahora con una pequeña piedra blanca en el centro. Reunió al pueblo frente a la iglesia y habló sin temblar.
Creyeron que este matrimonio era una vergüenza, pero fue la única verdad que tuvo este pueblo. Tasa no murió por venganza, murió por paz, y su regalo, alzando el collar, silenciará a todo aquel que dude del valor del amor. Nadie respondió, ni un murmullo, solo se oía el viento del desierto. Desde ese día, Dry Creek cambió. Nadie volvió a hablar con desprecio de los apaches. La gente comenzó a comerciar, a visitar, a compartir. La tumba de Tasa en lo alto del cañón se convirtió en lugar de respeto, y Clara, Flor Blanca, se volvió un puente entre dos mundos. El collar de plata y turquesa fue colgado en la iglesia del pueblo, sobre el altar. Cada vez que alguien lo veía, recordaba el día en que una joven de 19 años y un guerrero apache demostraron que el amor podía hacer callar incluso al odio más antiguo. Pasaron los años, y el viento del desierto borró muchas huellas, pero no aquella historia, la de Clara Whitmore, la joven que fue obligada a casarse con un apache y que terminó cambiando el destino de todo un valle. Con el tiempo, su nombre se desvaneció de los registros de la iglesia, de los documentos del ejército y de los rumores del pueblo. Sin embargo, en los susurros del viento, en los cantos de las tribus y en la memoria de los ancianos, su espíritu siguió vivo como una leyenda, la de Flor Blanca. Dry Creek se transformó lentamente. Las guerras con los apaches cesaron, los comerciantes comenzaron a compartir rutas y mercados, y los niños del pueblo aprendieron algunas palabras en lengua apache como parte de sus juegos. Donde antes había odio, floreció una paz sencilla, casi tímida, pero real. Y todo empezó con una mujer que había tenido el valor de escuchar con el corazón. Clara nunca regresó a vivir al pueblo. Después del funeral de Tasa, se estableció cerca del río Verde, en una pequeña cabaña construida con madera y piedra. Desde allí podía ver el cañón donde descansaba su esposo. Plantó flores silvestres alrededor, entre ellas las blancas que crecían en primavera, y que daban a su hogar un aire de serenidad. De día enseñaba a los niños apaches a leer y escribir inglés. De noche, se reunía con las mujeres para contar historias y traducir canciones entre los dos idiomas. A veces, su padre la visitaba. Henry Whitmore envejeció con el alma llena de arrepentimiento, pero también de orgullo. En una de esas visitas, sentado frente al fuego, le dijo, «Sabes, hija, el pueblo ya no habla mal de ti. Algunos hasta dicen que trajiste bendición a esta tierra». Clara sonrió con ternura. «No lo hice sola, padre. Él me mostró el camino». El viejo la miró, y en sus ojos brilló algo parecido a la paz. Le tomó la mano y le susurró, «Tu madre estaría orgullosa». Las visitas se hicieron menos frecuentes con los años, hasta que un día Henry ya no volvió. Clara entendió sin palabras que había partido. Lo enterró cerca del río, bajo un álamo, junto a una piedra que marcaba la unión de dos vidas. La de un padre que aprendió tarde a escuchar, y la de una hija que había aprendido a amar sin fronteras. Con el tiempo, la casa de Clara se convirtió en un punto de encuentro. Colonos, soldados retirados, comerciantes y apaches acudían a ella en busca de consejo. No era ni jefa ni curandera, pero todos la trataban como una mujer sabia. Algunos la llamaban la esposa del guerrero de la paz, otros simplemente Flor Blanca. Y ella nunca negaba ninguno de esos nombres, porque los dos eran verdad. Cada año, en la fecha del nacimiento de Tasa, Clara organizaba una ceremonia al atardecer, encendía un fuego en la colina, tocaba un tambor apache y colocaba sobre una piedra el collar de plata y turquesa. Invitaba a todos los que quisieran honrar la memoria del hombre que había creído en la unión entre los pueblos. En uno de esos encuentros, una niña mestiza, hija de un comerciante blanco y una mujer apache, se acercó a ella y preguntó, «¿Por qué no lo guardas, señora? Ese collar es tuyo». Clara la miró y respondió con una dulzura que hacía temblar el alma. «No, pequeña. Este collar ya no es mío. Pertenece a todos los que creen que el amor puede ser más fuerte que el miedo». Las palabras de Flor Blanca comenzaron a difundirse más allá del valle. Los viajeros las repetían en otros pueblos, y así nació la leyenda. Algunos decían que había sido una historia real, otros que era un cuento inventado para asustar a los hombres que odian lo que no entienden. Pero los que conocían el desierto sabían que ella existió, porque junto al río aún se podía ver la vieja cabaña con flores blancas creciendo entre las piedras. Con los años,
Clara envejeció. Sus cabellos se volvieron tan blancos como las flores que llevaba su nombre. Sus manos antes suaves se endurecieron por el trabajo, pero su mirada seguía siendo la misma. Clara, firme, llena de una calma que parecía venir del cielo. Una tarde de invierno, mientras el sol caía y el aire se llenaba de ese silencio que solo el desierto conoce, Clara salió al porche con el collar en la mano. Se sentó en una silla de madera y contempló el horizonte. Los recuerdos la visitaron. El día de la boda, el miedo, la primera sonrisa de Taza, la luna llena iluminando la colina, la guerra, la herida, la promesa. Todo volvía a ella como un eco distante. Cerró los ojos y murmuró: Dagoni, mi elección. Cuando el viento sopló, una de las flores del jardín se desprendió y voló hacia el cañón. Los que vivían cerca contaron que esa tarde, el cielo se tiñó de un rojo suave, como si el sol mismo se inclinara para despedirla, y cuando fueron a buscarla, la hallaron en paz, con una sonrisa leve y el collar de Taza descansando sobre su pecho. La enterraron junto a él, bajo la sombra de los álamos. Los apaches construyeron un pequeño montículo de piedras, y los colonos trajeron flores. Nadie discutió. Nadie habló de razas ni de religiones. Por primera vez en la historia de ese valle, todos rezaron juntos. Décadas más tarde, cuando el ferrocarril llegó a Dry Creek y el pueblo comenzó a crecer, un grupo de ingenieros quiso construir un puente sobre el río Verde. Pero cuando descubrieron la tumba de Flor Blanca y Taza, decidieron desviar el camino. Uno de ellos escribió en su cuaderno: Aquí yacen quienes unieron el desierto sin disparar un arma. Dejemos su paz intacta. Con los años, se erigió una pequeña piedra con una inscripción sencilla, tanto en inglés como en lengua apache. Aquí duerme Flor Blanca, esposa del guerrero de la paz. Su amor fue más fuerte que el odio. Aún hoy, los viajeros que cruzan esa región cuentan que, en las noches de luna llena, puede verse una luz tenue moviéndose entre los álamos del valle. Algunos dicen que es el reflejo del río, otros aseguran que es ella, caminando junto a Taza, con el collar brillando bajo la luna, cuidando la tierra que una vez los unió. Y así, el regalo de bodas de aquel guerrero apache no solo silenció al pueblo en su tiempo, silenció al odio para siempre, porque en el corazón del desierto, donde el viento habla y el fuego escucha, todavía se oye su historia, la de la joven que fue obligada a casarse, pero que terminó enseñándole al mundo el verdadero significado de la palabra libertad.